¿Qué tal, estudiantes? Hemos llegado al momento donde se hace necesario desarrollar la simulación financiera para su modelo de negocio, y este es un paso que es muy importante dentro del desarrollo de su futura empresa, puesto que en este simulador financiero podremos de alguna manera prever cuáles son las características financieras que podrán determinar si es o no viable desde el punto de vista económico y financiero invertir en esta idea. Por lo tanto, los resultados que obtengamos en el ejercicio de simulación financiera se convierten en piezas claves para el proceso de sustentación que podrán desarrollar en la participación en el encuentro final, en el cual desarrollarán la feria empresarial y rueda de inversión, o en la presentación de la prueba extemporánea, donde también tendrán que argumentar algunos elementos que resultan del desarrollo de la simulación financiera. ¿Ok? Aclarados estos elementos, es importante entonces inicialmente revisar la estructura general que tiene nuestro simulador financiero. En pantalla pues tenemos en este momento el menú básico que ustedes encontrarán, el cual está conformado por 5 hojas de Excel, las cuales están definidas con cada uno de los nombres o etiquetas que ustedes pueden ver en pantalla en color verde. La proyección de ventas, la infraestructura y gastos, la inversión total y financiación, los estados financieros y los resultados de la simulación. A continuación procederé a explicar qué deberíamos desarrollar en cada una de estas hojas y cuál debe ser el grado de intervención a tener por parte de ustedes en el diligenciamiento de la información. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, tenemos nuestra proyección de ventas, la cual, como ustedes podrán darse cuenta, tiene unos recuadros específicamente resaltados en color azul. Estas son las celdas en las cuales con las cuales ustedes deberán interactuar. En esencia, el simulador financiero se encuentra protegido para conservar la integridad de las fórmulas que permiten que los estados financieros y los resultados del análisis financiero pues se conserven intactos. Entonces, ustedes en el diligenciamiento de esta primera hoja solamente podrán intervenir en este primer recuadro que tenemos acá, sobre el cual estoy desplazando el cursor en este momento, dentro del cual pues la idea es que diligenciemos el nombre de los productos o servicios que ustedes pretenden ofrecer, las cantidades a ofrecer de ese producto y servicio, las cuales ustedes pueden tener planteadas como una cuota de mercado o como sencillamente aquel nivel de ventas que ustedes consideran debe ser necesario para recuperar la inversión, y el precio de venta unitario de cada uno de esos productos. Hagamos un simple ejercicio, vamos a poner un nombre, producto 1, vamos a decir que este producto 1 vamos a vender 5,000 unidades y va a tener un precio de venta sin IVA, como nos lo dice nuestro simulador, de 25,500 pesos, por dar una cifra cualquiera. Como ustedes se pueden dar cuenta, inmediatamente el simulador nos permite obtener los ingresos totales, la participación de ese producto en las ventas totales como un porcentaje, lo podemos ver inmediatamente acá, y de igual manera podemos darnos cuenta que sigue un recuadro que tiene como nombre crecimiento porcentual en ventas. Eso básicamente hace referencia al crecimiento porcentual en cantidades, no en precio, que tendrán las ventas para los siguientes años. Recuerden pues de que los crecimientos deben ser coherentes con las características del mercado, del producto o servicio que ustedes están trabajando. En nuestro caso también ustedes pueden darse cuenta que el simulador tiene definido como año 2, digamos, de ejecución del proyecto del año 2014. Entonces para eso lo podemos corregir ya que nos encontramos en el año 2015. Por lo tanto, podemos pues, definir como año base el año 2015 en la parte superior, como lo estoy realizando en este momento. Y como se darán cuenta, el crecimiento en ventas para los años siguientes se ajustará de manera adecuada. Bueno, el crecimiento en ventas no, la nomenclatura de los años hacia los cuales se va a proyectar. Entonces, podemos definir el crecimiento en ventas para los años siguientes de este producto, en el cual yo voy a decir que voy a crecer un 1% cada año con respecto al año anterior. Y sencillamente pues ustedes se pueden dar cuenta en la parte de abajo de ventas anuales que la proyección ha cambiado inmediatamente, digamos, ha crecido de un año a otro en un 1%. En el siguiente recuadro tenemos dos indicadores macroeconómicos como son la inflación y el índice de precios al productor, los cuales básicamente tienen como objetivo la inflación, ajustar los precios de venta del producto o servicio de acuerdo a las proyecciones que podamos encontrar en sitios respetables, digámoslos, en términos de la calidad de la información que presentan, como la página del Banco de la República y otras instituciones financieras que tienen estas cifras proyectadas. En este caso trabajaremos con unas cifras proyectadas
digamos, no reales, las cuales voy a definir para todos los años el índice de inflación como un 4%, es para que nos ajuste los precios, vuelvo a insistir, de un año a otro, y de igual manera voy a definir el índice de precios al productor también con un 3%, el cual pues no corresponde, digamos, con las tasas específicas que se puedan encontrar en ese momento, pero que para efectos del ejemplo pues nos sirven sin ningún problema. Y en la parte de abajo definiremos la tasa del impuesto de renta que está vigente en este momento, que es del 33%. Con esta información pues ya podemos, digamos, tener unos elementos fundamentales para la proyección financiera en cuanto a lo que tiene que ver con ingresos. Por otro lado, en la parte de abajo tenemos los costos relacionados con el producto o servicio, y en esta área pues tendremos que trabajar esto específicamente mediante un cálculo previo que ustedes pueden desarrollar en otro formato de Excel, pues definir cuáles pueden ser los costos asociados al desarrollo de este producto. En ese orden de ideas, pues definiremos que nuestros costos asociados para este producto, dentro de los cuales podrían ir pues la mano de obra, las materias primas que requerías para el proceso y otros costos asociados con el producto, que pues para este caso los definiremos en 19,000 pesos. Entonces, cuando definimos estos elementos, nos podremos dar cuenta que en la parte de abajo ya tenemos proyectado unas ventas anuales y unos costos anuales, lo cual nos permite obtener lo que denominamos en términos financieros como margen operativo. Un margen operativo no es más que tener, digamos, una utilidad que la empresa obtiene después de cubrir sus costos de producción o de prestación del servicio esenciales, y es el dinero que sobra para poder cubrir los demás gastos en los que debe incurrir la empresa. ¿Qué otro tipo de gastos puede tener la empresa? Gastos de comercialización, gastos de estrategias de mercadeo, gastos de pago de nómina administrativa y otros gastos asociados que no tienen que ver necesariamente con la parte operativa. Recuerden que acá, cuando estamos calculando los costos, y ustedes se pueden dar cuenta en las notas que tiene el simulador, solamente deberíamos incluir los costos que son denominados como variables, es decir, aquellos costos que varían en función de la producción y de las ventas que se van a llevar a cabo. Es decir, de que los costos fijos, esos costos que no cambian indiferentemente de que yo produzca o venda, no deben estar incluidos acá. Por ejemplo, un arrendamiento de una planta de producción, el cual yo deberé pagar indiferentemente de que produzca o no produzca, no debería estar cargado a los costos del producto. ¿De acuerdo? Solamente incluiremos aquellos costos que varían en función de la producción o de la prestación de servicios. ¿Ok? De igual manera, por ahora lo hemos hecho con un solo producto, pero el simulador nos permite incluir hasta 10 productos o servicios. Entonces, en este caso incluiremos un producto 2, el cual diremos que se van a vender 15,000 unidades, y diremos que este producto 2 tiene un costo un poco más elevado que el anterior, va a tener un precio de venta de 40,000 pesos, que va a tener un crecimiento en ventas también del 1% para cada año. Y de igual manera pues también podremos incluir entonces los costos relacionados con este producto. Diremos que este producto tiene un costo de producción de aproximadamente 28,000 pesos. Lo mismo sucedería si tenemos que incluir un servicio. Recuerden que los servicios no tienen materias primas, pero sí son intensivos en mano de obra y otros insumos. Entonces, básicamente, lo que se denomina acá como costo unitario del producto o del servicio dependerá específicamente pues del tipo de recursos que se requieran para poder producir el producto, valga la redundancia, o prestar el servicio que ustedes deseen sacar al mercado. O sea que no hay, digamos, diferencial en este tipo de cálculo. Lo mismo que podemos realizar para calcular el costo de un producto es el mismo ejercicio que podemos hacer para calcular el costo de un servicio. De igual manera, en su texto guía pueden encontrar algunos elementos de apoyo, y de igual manera en el proceso tutorial pues se pueden ampliar este tipo de conceptos. Recordemos que en este video la idea es que nos demos una idea general del manejo del simulador. Bueno, acá no tenemos que diligenciar ningún otro tipo más de información, ya hemos diligenciado las celdas básicas que se deben llevar a cabo. De igual manera, al final tenemos entonces, recalco, en la parte inferior tenemos nuestra proyección de ventas, y podemos continuar entonces con las demás hojas que debemos diligenciar en el simulador financiero. Entonces, una vez diligenciada la proyección de ventas, podemos empezar a diligenciar la infraestructura y gastos. Recordemos que la infraestructura tiene que ver con aquellas inversiones que yo tengo que realizar para poder que la empresa logre las ventas que proyectamos en la primera hoja. Entonces, si nosotros necesitamos para llevar a cabo
toda esa actividad económica que ya describí en la hoja anterior, realizar inversiones en terrenos, propiedades, planta y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina y demás elementos que están acá, pues aquí será el espacio donde tenemos que incluir los valores para cada una de esas inversiones. Entonces, tengan en cuenta de que acá tendremos que poner las inversiones en términos globales, es decir, los totales para cada uno de esos rubros, o sea, no habrá un espacio para discriminarlos. Si desean ponerlos discriminados, el perfil de idea de negocio será el espacio para discriminarlos un poco. Acá traeremos los valores globales. Entonces, digamos de que esta empresa requiere una inversión en propiedad, planta de equipo que puede estar relacionada con compra de maquinaria y demás de aproximadamente unos 35 millones de pesos y pues para ello diligenciaré su valor acá. De igual manera diremos que requiere una inversión en muebles y enseres de aproximadamente 12 millones. Estos muebles y enseres están relacionados con el área administrativa, que de pronto requiere también unos equipos adicionales de oficina como computadores, escáner, bueno, y demás elementos que podamos requerir de elementos de oficina, una inversión aproximada de 7 millones 500 y que a su vez requiere también invertir en unos gastos de puesta en marcha que estarán relacionados con todos los elementos de cámara de comercio, bueno, y todos los elementos reglamentarios como pues todos los permisos y licencias que requiera este negocio, pues vamos a decir que requiere una inversión para el primer año también de 5 millones de pesos. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, pues aquí lo que estamos haciendo es invertir o más bien cuantificar la inversión inicial que requiere este negocio para poder empezar a andar inmediatamente, digamos, cumplamos con todos los requerimientos de ley para poner en marcha el negocio. Entonces, en este momento obtenemos que la inversión requerida para este ejemplo es de 59 millones 500 mil, tal cual como la podemos ver acá en este punto, ¿cierto? Y pues bueno, eso sería, digamos, nuestra inversión inicial. De igual manera hay espacio para incluir otros elementos como inversiones en terrenos, en equipos de transporte, en la compra de una franquicia o en la compra de una patente si se requiera. Vuelvo a insistir, son rubros bastante generales, pues de esta manera es como trabajamos en esta primera aproximación a revisar la viabilidad del modelo de negocio. No tenemos la claridad sobre datos mucho más específicos y pues en términos generales lo que buscamos acá hacer es un sondeo bastante genérico de la posibilidad de obtener una viabilidad económica con nuestra idea de negocio. Ok, en la parte inferior entonces tenemos también un área para incluir elementos de costos y gastos fijos del primer año en los que deberá incurrir este modelo de negocio. Entonces tenemos un rubro para incluir nóminas administrativas. En esta nómina administrativa pues irán todos los valores de nóminas que son fijas a lo largo de la operación del negocio, por ejemplo los salarios de gerente, los salarios de asesores comerciales, los salarios de, bueno, otras personas que que nos tienen relación directa con el proceso productivo en esencia, entonces vamos a incluir ese rubro acá. Digamos de que esta empresa tiene más o menos una carga adicional anual de 17 millones de pesos en costos administrativos. En el área de ventas pasará lo mismo, pues entonces serán los gastos de nómina asociados al área netamente comercial, es decir, un gerente de mercadeo, de igual manera podrá ser asesores comerciales que tiene la empresa contratados para desarrollar su actividad económica, bueno, y todos estos elementos relacionados con la nómina de ventas. Digamos que en este caso esta empresa tiene unos costos anuales de 7 millones 500 relacionados con ventas y finalmente vuelve a aparecer un área o un elemento de producción. Ustedes dirán, bueno, pero si ya en la primera hoja incluimos de pronto la mano de obra, y entonces, ¿qué tipo de rubro deberíamos incluir acá? Tengan en cuenta de que la mano de obra que se incluyó en la primera hoja en los costos de producción o en los costos de prestación del servicio es esa mano de obra que cambia en función de las unidades producidas o de los servicios prestados. En otras palabras, si todas las personas que van a trabajar en el área de producción van a tener un salario fijo mensual, es decir, no un pago a destajo o no un pago por unidad producida o por hora laborada, entonces el costo de producción no debería estar en la primera hoja, sino deberían estar cargados acá. Sin embargo, hay empresas que pueden tener de pronto pagos por horas trabajadas o por horas producidas, las cuales se podrían cargar en la primera hoja, pero de igual manera también tienen empleados o personas del área de producción que tienen salarios fijos. Por ejemplo, un supervisor de producción o un supervisor de servicio al cliente si se está tratando
de una empresa de servicios. Entonces, en este caso, esos salarios fijos del área de producción estarán acá. Los salarios variables deberían estar cargados al costo del producto cuando ustedes realicen el cálculo del costo pues, o de los costos relacionados con la producción de un producto o de la prestación de un servicio. Digamos entonces que esta empresa, adicional a los costos de producción de mano de obra que se pudieron haber incluido en la primera hoja, tiene además unos costos de producción de más o menos, bueno, costos de producción no, una nómina fija de producción de aproximadamente 12 millones de pesos, y pues de esta manera entonces obtenemos al final los costos relacionados con todo lo que tiene que ver con nómina. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues entonces ahí obtenemos un costo de nómina de 36 millones 500, los cuales serán costos anuales. En la parte inferior podemos dirigenciar también nuestro presupuesto del marketing mix o de la mezcla de mercadeo. Recuerden que cuando ustedes desarrollan su perfil de idea de negocios, o cuando trabajaron la parte básica de su modelo de negocio, pues también pensaron en algunas estrategias de mercadeo relacionadas con el modelo de negocio que van a plantear. Entonces, recuerden que aquí trabajaremos estrategias de mercadeo relacionadas con producto, promoción, comunicación, servicio y precio. Entonces, acá no describiremos qué tipo de estrategias se van a realizar. Al simulador lo que le interesa es cuánto se invertiría anualmente en esas estrategias. Para eso ustedes podrán definir un presupuesto, y en este caso, para este ejercicio, yo voy a definir ese presupuesto en 20 millones de pesos al año. Igual estamos trabajando con unas cifras pequeñas, pues en términos generales, pues estoy pensando de que podría ser un startup, digamos, de características bastante pequeñas inicialmente, pero obviamente con la capacidad de ser escalable y crecer muy rápidamente en el mediano y largo plazo. Bueno, una vez abordados estos temas digamos, de las inversiones iniciales y de las nóminas administrativas de ventas y de producción como gastos fijos y del presupuesto de mercadeo, pues pasaremos a analizar entonces los rubros que están en el lado derecho, donde tenemos otros rubros adicionales que también pueden ser considerados gastos fijos, como los arrendos, los servicios públicos, elementos de telefonía celular, internet, papelería, servicios de web hosting, bueno, y otros servicios adicionales por los cuales se tenga que pagar un arrendamiento o una cuota mensual que puede ser convertida también en un rubro anual, los cuales podremos incluir acá. Entonces vamos a decir que esta empresa también paga un arrendamiento anual equivalente a, pues digamos que paga 1.200.000 mensual, ¿de acuerdo? Y esto multiplicado por 12, pues nos va a dar un rubro anual de 14.400.000. Pues que esta empresa también paga más o menos 1.800.000 en servicios públicos, lo que sería la proyección, y pues por ahora no definamos otros valores. En esencia, pues básicamente lo importante es entender que acá irían todos esos rubros de gastos mensuales que podría tener, pero que insisto, deberán ser convertidos en gastos anuales, porque todos los gastos que estamos trabajando acá, o las cifras son anuales, pues los incluiremos en este espacio. De igual manera, si debemos incluir otros servicios adicionales, como por ejemplo un web hosting, lo podrán incluir en la parte inferior sin ningún problema. Recordemos que igual acá la idea es que manejemos cifras bastante globales, y pues si por ese web hosting vamos a pagar, no sé, una cifra cualquiera que se me ocurre en este momento, 750.000 pesos al año, pues lo vamos a poder incluir en la parte de abajo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que desarrollaremos en esta hoja, y pues una vez incluido la información, ustedes estarán en la posibilidad pues de ya pasar a revisar los estados financieros. De igual manera, recuerden que si tienen alguna duda con qué deberían diligenciar o qué podrían considerar como un gasto fijo o como un costo variable y demás, pues es importante aclarar esas dudas en el proceso tutorial. Entonces, volviendo a nuestro menú inicial, miraremos entonces, podremos dar una mirada rápida a nuestros estados financieros, y como ustedes habrán podido verificar al principio, el simulador estaba completamente vacío. Pero en este caso empezamos a encontrar que ya tenemos unas cifras claras, y pues tenemos nuestros dos estados financieros básicos de uso general, que son el estado de resultados, donde obtenemos la utilidad neta del ejercicio por ahora, donde podemos darnos cuenta que la utilidad neta es positiva, la cual se ha calculado de manera automática con las cifras que hemos cargado, y en la parte de abajo tenemos nuestro balance, el balance que nos permite conocer pues cuáles son nuestros activos, los pasivos y el patrimonio que tiene la empresa hasta este momento. Ustedes se pueden dar cuenta, es una aproximación inicial a lo que puede ser la realidad económica de la idea de negocio. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que hasta este momento no hemos incluido la financiación del proyecto o del modelo de negocio, que es el siguiente paso que vamos a desarrollar. Entonces volveremos a nuestro menú e iremos a la tercera hoja, que es la inversión total y financiación. Entonces, tal como lo había mencionado anteriormente, este modelo de negocio o esta idea de negocio requiere para su puesta en marcha 59.500.000 pesos, de acuerdo a lo que proyectamos. Entonces, como si bien es cierto, podemos acceder como emprendedores a fuentes de financiación, lo más importante para tener un acercamiento a lo que debería ser la realidad económica de cualquier empresa que en esencia funcionan con financiación del sector bancario o de otras fuentes de financiación, pues es muy recomendable que de todas maneras utilicemos un crédito cualquiera que podamos encontrar o las cifras de un crédito cualquiera que podamos encontrar en el mercado para realizar el cálculo de lo que debería ser la financiación de nuestro proyecto. Entonces, en este momento, al igual que en las demás hojas, solamente podremos diligenciar la información que nos pide en las celdas de color azul y pues en este caso diremos pues de que hay un factor importante a tener en cuenta inicialmente y es el aporte de los emprendedores. Entonces, podremos decir que si los emprendedores tienen unos recursos inicialmente para invertir en la empresa, pues los deberíamos de diligenciar acá. Digamos que este grupo de emprendedores puede contar dentro de todo su equipo de trabajo con 5 millones de pesos para aportar como capital inicial. Entonces, en este orden de ideas, el préstamo a solicitar o los recursos que se requieren financiar son solamente 54.500.000, puesto que los emprendedores van a aportar 5 millones de pesos. Muy seguramente las cifras en su modelo de negocio serán diferentes o más grandes, pero lo importante es entender la esencia de qué nos implica cada una de estas cifras. Entonces, en el proceso de la rueda de inversión y de la feria empresarial que ustedes van a participar, muy seguramente van a tener que solicitar unos recursos a los inversionistas que van a estar allá ese día. Entonces, ¿qué monto deberían solicitar? Pues en este caso, el monto que deberíamos solicitar es esos 54.500.000 que ustedes requieren para poder echar a andar su idea de negocio. Recuerden que ustedes van a aportar 5 millones de pesos. Si por el contrario no tienen ningún dinero para aportar, pues los recursos a aportar serían cero y los recursos a solicitar en la rueda de inversión pues serían los 59.500.000. Pero bueno, continuando con nuestro ejercicio, dejemos 5 millones de aporte por parte de los emprendedores y pasemos a diligenciar las otras dos casillas a las cuales debemos incluir información acá. Entonces, en la parte de arriba tenemos la tasa de interés anual de un crédito y pues básicamente lo que se pide acá es que digiten la tasa de interés anual a la que un banco les podría prestar ese dinero. Pensemos entonces que un banco podría prestar un dinero para el sector pymes o para el sector de desarrollo empresarial, el cual se considera por parte de los bancos como un sector bastante riesgoso a una tasa bastante considerable, pero para efectos del ejercicio simplemente consideramos que puede ser un 23% anual. Igual manera, la recomendación es que lo consulten con un banco, cualquiera de los bancos que ustedes puedan tener acceso, a acercarse y preguntar cuál es la tasa a la cual habitualmente hacen créditos para pymes y pues de esa manera tener una tasa mucho más actualizada. Recuerden también de que aún fuentes de financiación como el Fondo Emprender u otras que que entregan recursos a los emprendedores en calidad de capital semilla, no son recursos que en esencia sean regalados, son recursos que están asociados al cumplimiento de una meta por parte de los emprendedores. Es decir, de que si las metas no se cumplen, los emprendedores deberían devolver esos recursos a la fuente de financiación y esos recursos generalmente están grabados también con una tasa de interés. Entonces no está mal que asociemos de todas maneras la financiación a una tasa de interés. De igual manera, si son financiados por unos inversionistas, esos inversionistas también requieren una rentabilidad y esa rentabilidad también puede ser tomada como una tasa de interés de un crédito de financiación. Entonces vamos a tomar acá este 23% y como se darán cuenta, ahora que yo dé Enter, se darán cuenta que inmediatamente cambiará el cálculo del préstamo que tenemos en esta parte. Entonces al dar Enter, inmediatamente nos calculará una cuota a pagar en montos globales, es decir, anualmente, los abonos que serían a capital y los intereses que se pagarían en cada momento y que deberían de estar liquidados en los 5 años del horizonte de planeación que estamos realizando en este ejercicio. ¿Ok? Bueno, y finalmente nos hacen falta el cálculo del capital de trabajo. Piensen en el capital de trabajo como aquel dinero que requiere la empresa tener en caja disponible para que el negocio pueda
arrancar su operación hasta que recuperemos el dinero de las primeras ventas de los productos y servicios. Es decir, las empresas arrancan y deben invertir en materias primas o deben invertir en pagos de nómina, deben invertir en unas estrategias de mercadeo, deben invertir en gastos fijos y demás para poder arrancar, pero ese dinero lo tienen que tener de antemano hasta que puedan empezar a hacer sus primeras ventas y luego las ventas sean las que les permitan ya que esto sea un ciclo permanente de ingreso de dinero y de pago de estos gastos de funcionamiento. Entonces, como el simulador no lo pide, el simulador requiere que nosotros incluyamos cuántos meses de capital de trabajo requerimos inicialmente para que la empresa luego se pueda volver autosostenible. Entonces habrá negocios que requerirán de un solo mes, de 2 meses, de 3 meses, dependerá del tipo de actividad económica que se esté desarrollando. Por ejemplo, una empresa que esté desarrollando un software, probablemente que tenga una etapa improductiva de 6 meses, pues requerirá por lo menos capital de trabajo para esos 6 meses hasta que pueda salir a vender las primeras versiones de su software y recuperar las ventas. Entonces, aquí para nuestro ejercicio tomaremos como requerimiento 3 meses de capital de trabajo. O sea, 3 meses requiere la empresa para cubrir costos operativos, requiere igualmente 3 meses para cubrir nóminas, 3 meses para cubrir estrategias de mercadeo, de marketing mix y 3 meses de gastos fijos. Entonces, como se darán cuenta, pues entonces inmediatamente se incrementa el préstamo a solicitar porque inicialmente estábamos contando única y exclusivamente con las inversiones que se requerían en en maquinaria y equipo, y bueno, y todo lo que tiene que ver con infraestructura, todo lo que tenía que ver con muebles y enseres y demás. Pero cuando ya incluimos el capital de trabajo, como se podrán dar cuenta, inmediatamente crece la magnitud de la inversión que se requiere, porque una empresa no solamente se sostiene con la infraestructura, sino que además requiere capital para empezar a funcionar. Entonces, en este momento nos podemos dar cuenta de que el préstamo a solicitar ya no es de 54.500.000, sino el préstamo es de 201.612.500, que nuevamente, insisto, debería ser los recursos que ustedes deberían solicitar a los inversionistas en un momento determinado. Ok, bueno, evacuando este punto, podemos ir entonces y revisar nuestros estados financieros nuevamente. Al revisar nuestros estados financieros se darán cuenta pues, de que han cambiado un poco en cuanto a términos de utilidades y demás, pero de todas maneras seguimos obteniendo utilidades netas positivas. Y bueno, y en esencia, pues los estados financieros pues deben tener, digamos, estas características. No deberían mostrar alertas en rojo, puesto cuando tenemos alertas en rojo que puedan aparecer acá en esta pantalla, que de pronto una fila de los estados financieros se nos resalta en rojo, quiere decir que entonces las cifras que hemos incluido no son coherentes o que en consecuencia también de pronto puede ser de que estamos generando utilidades negativas y en consecuencia pues ya tendríamos la claridad pues de que el proyecto o el modelo de negocio que estamos trabajando no sería pues rentable para ustedes como emprendedores. ¿Ok? Por ahora tenemos cifras positivas, es importante referenciarnos también a este último estado financiero al cual no le había hecho ninguna mención, que es el flujo de caja. El flujo de caja del proyecto lo que nos permite determinar en esencia es cuál va a ser el efectivo que va a generar este modelo de negocio que ustedes han propuesto durante los 5 años siguientes al momento de su constitución. Pues como se podrán dar cuenta, los flujos de caja que tiene este proyecto o este modelo de negocio son positivos, o sea, tienen valores superiores a 0 y ese es el deber ser de este ejercicio, ¿ok? O sea, deberíamos de obtener flujos de caja positivos. Si obtenemos flujos de caja negativos, sencillamente no vamos a poder recuperar la inversión, no vamos a poder pagar la operación del negocio y no vamos a poder, pues obviamente, obtener un modelo de negocio rentable. Bueno, entonces finalmente podemos ir a nuestra última hoja de trabajo, que son los resultados de la simulación, en la cual básicamente obtendremos por ahora, en esencia, sin haber incluido el único valor que nos pide esta hoja, que es la tasa mínima de rentabilidad mínima requerida por ustedes los emprendedores, pues ya obtenemos alguna información importante. Estamos obteniendo el valor presente neto del proyecto, la tasa interna de retorno y el punto de equilibrio. Entonces, primero hablemos de la tasa mínima de rentabilidad esperada por ustedes. Esta tasa mínima de rentabilidad debe ser ese mínimo de rentabilidad que ustedes como emprendedores, como empresarios requieren de su modelo de negocio. ¿Cómo podrían determinarla? Mirando de pronto la rentabilidad que tienen empresas de características similares en el sector en el que pretenden incursionar. Si las empresas que están en ese sector están obteniendo rentabilidades del 15, 18, 19%, pues sería muy lógico que ustedes le apuesten a este negocio si obtienen rentabilidades similares. De igual manera, también es importante obtener rentabilidades superiores a lo que podrían obtener, por ejemplo, invirtiendo esta misma cantidad de dinero en un CDT.
Si ustedes invierten este dinero en un CDT, probablemente podrían obtener un 4 o un 5% anual. Entonces, sin incurrir en ningún riesgo. Entonces, ustedes deben pensar en obtener rentabilidades que valga la pena, obviamente incurrir en el riesgo que implica crear un negocio tal como el que ustedes estén proponiendo y obviamente que sean rentabilidades que sean objetivas y que se puedan conseguir. Entonces, para este ejercicio yo voy a asumir que mi tasa de rentabilidad o la tasa de rentabilidad esperada por los emprendedores es de un 20%, ¿ok? Y en este caso, pues entonces podemos darnos cuenta que el valor presente neto del proyecto, que es la casilla que tenemos acá abajo, ha cambiado de valor. Cuando no teníamos dirigenciado ningún valor, el valor presente neto del proyecto era de 241 millones y cuando incluimos nuestras expectativas de ganancia es de 57 millones de pesos. Es decir, que esta tasa mínima de rentabilidad requerida por los emprendedores juega un papel muy importante en el valor presente neto del proyecto. Entonces, hablemos qué es un valor presente neto del proyecto. El valor presente neto del proyecto, de su modelo de negocio, es el dinero que ustedes van a recuperar después de 5 años de operación o el dinero que ustedes van a obtener adicional a la recuperación de la inversión que hicieron inicialmente. Entonces, si invertimos 206 millones de pesos, que es lo que finalmente se desinvirtió en todo este modelo de negocio, lo cual podemos, digamos, revisar o recalcar que la información es correcta en la hoja de inversión. Este proyecto requiere una inversión de 206 millones de pesos, ¿cierto? Cuando revisamos nuestra simulación nos damos cuenta de que la inversión es de 206 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir el valor presente neto de 57.120.839? Quiere decir que después de 5 años de proyección de la operación de este modelo de negocio, los emprendedores logran recuperar esos 206 millones de pesos y además generar una ganancia o una rentabilidad en términos absolutos adicional de 57.120.000. ¿Eso qué quiere decir? Que su proyecto, su modelo de negocio es rentable, puesto que permite recuperar la inversión adicional y además generar recursos adicionales. ¿Ok? Si nuestro valor presente neto pues fuera entre más cercano a cero sea, pues obviamente implica pues de que sí se recupera la inversión, pero cada vez es menos ese diferencial o esa cantidad de recursos adicionales que puede generar. Y podemos hacer un ejercicio de sensibilización. Si nosotros esperáramos una rentabilidad mucho más alta, por ejemplo del 35%, se darán cuenta que nuestro valor presente neto se va a acercar mucho a cero. En este caso va a ser de solamente 1.116.480 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez este proyecto o esta propuesta de negocio que ustedes están haciendo, de acuerdo con la rentabilidad que ustedes le están exigiendo o que exige el sector para un tipo de negocios de estos, pues de acuerdo con las cifras proyectadas, pues escasamente alcanza a recuperar la inversión y a generar un valor adicional. ¿Ok? ¿Hasta qué tasa de rentabilidad podría soportar este proyecto que le exijamos? Hasta el 35.44%, que es la tasa interna de retorno de este modelo de negocio. Es decir, si ustedes requieren unas ganancias superiores a ese 35.44%, porque esa es su expectativa como emprendedores o esas son las expectativas del sector, supongamos que nosotros pretendiéramos ganarnos un 40% en este negocio, se van a dar cuenta de que cuando ingrese yo ese valor a la simulación, el valor presente neto del proyecto se va a volver negativo. Miremoslo. Esto, tal como lo miramos en pantalla en este momento, ¿qué quiere decir? Pues que de acuerdo a sus expectativas de rentabilidad, el modelo de negocio no logra recuperar, digamos, efectivamente la inversión y en consecuencia también lo que les está representando para ustedes también en términos de trabajo después de 5 años es una pérdida o una reducción de su capital en 10.483.000. Entonces hay una relación muy directa entre el valor entre la tasa mínima requerida de ustedes como emprendedores y la tasa interna de retorno del proyecto, que en esencia se convierte en la máxima rentabilidad posible que se puede ofrecer de acuerdo a las cifras que se han proyectado. Entonces, en la rueda de inversión ustedes deberán sustentar cuál es la máxima rentabilidad probablemente que le pueden ofrecer a un inversionista. Para este tipo de cifras que estamos trabajando acá, voy a volver nuevamente a mi 20% de expectativas. Para esta para este ejemplo que estamos trabajando acá, la máxima rentabilidad posible que podríamos ofrecer a nuestros inversionistas es de un 35.44% al año, puesto que eso es la máxima rentabilidad que ofrece el proyecto.
Si nuestros inversionistas esperan más, pues sencillamente no podríamos ofrecerle ese tipo de rentabilidad, ¿ok? Y en la parte inferior tenemos nuestro punto de equilibrio. Nuestro punto de equilibrio lo tenemos por cada una de nuestras unidades, por cada uno de nuestros productos. Como podemos darnos cuenta acá, nuestro producto 1 tiene un margen de contribución de 6.500 pesos y nuestro producto 2 tiene un margen de contribución de 12.000. ¿Qué quiere decir esto? Es la diferencia que hay entre el precio de venta que definimos y el costo de producción o de prestación de servicio. Es decir, que cada vez que producimos un producto 1 y lo vendemos, nos genera 6.500 pesos de margen de contribución. Y cada vez que producimos y vendemos un producto 2, nos genera 12.000 pesos de margen de contribución. En la siguiente columna, tenemos nuestra participación en ventas, en la cual podemos ver que la participación en las ventas totales del producto 1 es de un 18% y la participación en ventas del producto 2 es de un 82%. ¿Ok? Luego, finalmente obtenemos lo que es un margen de contribución ponderado, el cual básicamente es definir, de acuerdo a la participación en ventas que tiene cada producto o servicio, definir realmente cuánto le aportarían a la construcción de un margen de contribución. En este caso, este es nuestro resultado. Realmente este valor no es tan importante, lo que sí es más importante es ver es cuántas unidades deberíamos vender de cada producto o servicio, que es la información que tenemos acá. Nosotros tenemos que, para poder obtener nuestro punto de equilibrio, que es aquel punto a partir del cual la empresa podría empezar a generar utilidades, ¿cierto? Recordemos que en el punto de equilibrio es donde nuestros ingresos y nuestros costos y gastos de la empresa son exactamente iguales. Es decir, a partir de este momento, que acá lo podemos ver en la gráfica, o sea, a partir de este momento en adelante, es cuando la empresa puede empezar a generar utilidades. Entonces, ¿dónde alcanza nuestro punto de equilibrio la empresa? Cuando logra vender 6.655 unidades, o en realidad serían 6.656 unidades, ¿ok? Porque no podemos vender 0.44 unidades. Entonces, a partir de ese nivel de ventas en adelante, la empresa logra alcanzar un equilibrio a partir del cual cubre sus costos y gastos fijos, y de ahí en adelante, cuando vende la unidad 6.657, 6.658 en adelante, la empresa empieza a generar utilidades. Entonces, este es un factor bastante importante, porque si no conocieran ustedes inicialmente su proyección de ventas, de todas maneras, ustedes podrían primero que todo proyectar todos los costos y gastos que tiene la organización y luego identificar exclusivamente cuál es su punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, de esta manera podrían darse ustedes una idea de que si esta empresa no logra vender como mínimo 6.656 productos en el primer año, que vendrían, digamos, como resultado de vender 1.166 unidades de producto 1 y 5.489 unidades de producto 2, pues la empresa no podría, digamos, ser rentable de acuerdo con las cifras que hemos proyectado. Entonces, aquí tenemos un panorama general, digamos, de la utilización del simulador, y como se darán cuenta les brinda mucha información importante. La más relevante, digamos, que es la evaluación financiera, es decir, ver que finalmente obtengamos unas cifras positivas. Sin embargo, esto requiere obviamente de que ustedes trabajen sobre el simulador y que probablemente cometan algunos errores. Entonces, en ese orden de ideas es importante que ustedes se anticipen al proceso tutorial, realicen los ejercicios prácticos con su propio modelo de negocio, y en el proceso tutorial o por los otros mecanismos de comunicación que ustedes tienen con su tutor, por favor hagan saber las dudas que tienen al respecto del funcionamiento y de los resultados que nos arroja la simulación financiera. Pues bien, no siendo más, en este momento me despido de ustedes y espero pues que obtengan el mayor éxito en el uso de esta herramienta y que les sirva como un ejercicio para incrementar el dominio sobre las características de su modelo de negocio, y obviamente también así obtener los mejores resultados en el ejercicio de simulación empresarial que se realizará en el encuentro final. Entonces, mucho éxito, muchas gracias por su atención y no se olviden de estar en contacto con su tutor para resolver las inquietudes adicionales que puedan resultar de este ejercicio. Hasta luego y buena suerte con todas sus actividades.